misericordia, y después de una semana cargada de trabajo y de tanto estrés de la vida, nos permite venir y reposar ante su presencia. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Yo quisiera en esta noche recordarles los temas que hemos tratado. El primer tema, ¿de qué hablamos en el primer tema? El gigante Og. ¿Y cuál era el problema del pueblo de Israel y este gigante? ¿Ustedes se acuerdan? Era el último gigante que quedaba, era el último gigante que tenían que vencer para entrar a la tierra prometida que Dios había hecho para ellos. Y ese gigante tenía, dice la Biblia, ¿qué tenía él? Una cama grande. Y cuando le dimos la aplicación al mensaje, nos dimos cuenta que esa cama grande quiere decir coger las cosas de Dios suavemente, sin intención, sin espíritu, con apatía. Y dijimos esa noche que es importante que cuando usted venga a la iglesia, venga gozoso, venga con deseo de alabar al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. El tema que tratamos anoche. ¿Se acuerdan del tema de anoche? ¿De qué era el tema de anoche? A ver si alguien se acuerda. Hablamos acerca de qué. El rocío. Del riesgo que se corre cuando no tenemos una actitud correcta hacia Dios. Nuestras bendiciones, las bendiciones que Dios ha destinado para cada uno de nosotros, muchas veces son pérdidas y no las recibimos, no porque Dios no la quiere dar, sino porque nuestra falta de fe y nuestra actitud desagrada a Dios, y algo que ha sido predestinado para nosotros llega a ser dado a otras personas. Pero yo quiero que ustedes escuchen el tema de esta noche, porque es una continuación. He dado una serie, todo relacionado. El tema de hoy lleva por título Adórale en lo parcial. Adórale en lo parcial. Si hay algo que yo he descubierto en mi ministerio y a través del estudio de la palabra de Dios, es que una de las maneras como Satanás nos roba a nosotros las bendiciones que Dios nos da y nos hace insípidos, sin sabor, y nos hace que vengamos a la iglesia amargados, sin el espíritu de adorarle, es que muchas veces cuando recibimos las bendiciones que Dios nos da, no a veces pedimos a Dios por algo, pero no nos da todo lo que pedimos. Pero hoy en esta noche yo quiero invitarte para que tú, no importa lo que recibas de Dios, le adores en lo parcial. Y ese es el tema que vamos a escuchar en esta noche. Yo les invito a ustedes que allí donde están, inclinemos nuestro rostro para abrir la palabra de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, es verdad que en nuestra propia vida no todo es color de rosa. Hay espinas. Es verdad que a veces hemos querido tener cosas maravillosas, un carro, una casa, y no hemos recibido esas bendiciones todavía, Señor. Pero no importa lo que tenemos, nos contentamos con lo que tenemos y te damos gracias por ello. Porque hoy queremos adorarte en lo parcial, porque tú eres un Dios que nos bendice. Cuando muchas veces te pedimos, danos, Señor, una mata de mango, nos das una semilla para que la plantemos. Y aunque a veces no entendemos por qué nos dices la semilla, si tenemos una actitud correcta y te adoramos por esa semilla, y la sembramos en la tierra y la abonamos, un día eso parcial se vuelve algo hermoso, un árbol que da fruto y que se pueden gozar de los manjares, porque aprendimos a serte fiel en lo parcial. Hoy abrimos tu palabra nuevamente, que tu espíritu canalice tu verdad, Señor, en nuestros corazones, para que podamos no solamente vivir a la altura que tú quieres para nosotros, sino que podamos llegar a ser a la medida
palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión viajaba de Georgia, viajaba hacia Miami. Y cuando íbamos de camino para Miami, iba con un amigo mío. Y fue interesante que cuando tú estás entrando cerca, cuando ustedes entran cerca de allí, de lo que es West Palm Beach, por ahí, cerca de esa área por ahí, se van a dar cuenta que desde la carretera, desde la 75, ustedes pueden ver un gran basurero, se puede ver desde la carretera. Y no importa si tienes en el carro, hay un botón que tú aprietas para que el aire circule de adentro, para que no se entren los olores de afuera. No importa que tú pongas ese botoncito, siempre cada vez que pasábamos por ahí hay un mal olor tremendo, porque el basurero está allí cerquitita. Y yo recuerdo que cuando pasamos por allí, miramos así, estábamos manejando, y de pronto el amigo mío me dice, mira eso, y lo que me vino a la mente fue el olor de las auras volando allí en el cielo. Y dije, sí, qué mal olor, qué lástima que pusieron este basurero tan cerca de la 75, donde pasan tanta gente a la entrada de la ciudad. Qué triste es ver que el recibimiento de entrada a esta ciudad es un basurero al frente. Si tú pones el basurero, lo pones atrás, ¿verdad? Pero no al frente. Y el amigo mío me dice, yo no sé qué tú estabas mirando, Jorge. Le dije, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Me dijo, mira, yo no estaba mirando el basurero. Yo estaba mirando una mata de framboyán que había bien bonita, había florecido, estaba frente al basurero. Y allí aprendí la lección más grande que ustedes puedan imaginarse en mi vida cristiana. Aprendí que la vida consiste en que tú te enfocas. O te enfocas en el basurero o te enfocas en el flamboyán que Dios ha puesto en tu vida. Y muchas personas hoy en día, su adoración a Dios es mediocre porque el diablo nos tiene enfocado en lo que no tenemos. El diablo nos tiene enfocado en lo que no hemos alcanzado, pero cuando tú aprendes a adorar a Dios por lo que tú tienes, cuando tú le das gracias a Dios por lo poco o por lo mucho, cuando tú aprendes a vivir como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:4, estás gozoso siempre. Cuando tú aprendes a adorarle en lo parcial o en la totalidad, entonces Dios te puede bendecir de una manera maravillosa y entonces tu adoración llega a ser viva y eficaz. Y es por eso que, hermano, yo te invito en esta noche que tú adores al Señor, no cuando las cosas te sonrían, no cuando todo te vaya bien. Adórale en las cosas parciales de tu vida, porque cuando tú eres fiel en lo poco, dice la palabra de Dios, en lo mucho Él te va a poner y te va a bendecir grandemente cuando aprendes a adorarle en las pocas cosas de la vida. En esta noche yo quiero mostrarte a través de la palabra de Dios un personaje bíblico que fue bendecido en gran manera. De hecho, mañana vamos a hablar un poquito más de él. Pero un personaje que fue bendecido en gran manera. Dios le dio la oportunidad de ser el rey de Israel. Dios lo bendijo con el Espíritu Santo. Dios lo bendijo con la habilidad no solamente de ser el rey, sino ser el más hermoso en el campamento de Israel. Dios lo llenó de su espíritu, le colmó de tantas bendiciones. Sin embargo, él nunca reconoció las bendiciones que Dios le había dado, porque él quería bendecir al Señor y darle gracias al Señor cuando todo en la vida le fuera bien. Y como resultado, lo terminó perdiendo todo. Vamos a la palabra de Dios y miren conmigo en esta historia interesante. Primera de Samuel, capítulo 14. Vamos allí a Primera de Samuel, capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 14. De hecho, antes de leer Primera de Samuel, capítulo 14, vamos un poquito más atrás. Primera de Samuel, capítulo 13, en el versículo 1. Y miren lo que dice la palabra de Dios acerca de ese hombre que Dios bendijo. Su nombre fue Saúl. Dios lo bendijo en gran manera, pero miren la actitud de este hombre hacia las bendiciones que Dios le había dado. Noten lo que dice la Biblia. ¿Están conmigo?
No quiero que se me duerma. ¿Están conmigo? Ok, vamos a leerlo allí. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y había ya reinado Saúl, ¿cuánto tiempo? 1 año. ¿Y cuando hubo reinado, dice la palabra de Dios, cuánto tiempo? 2. ¿Cuánto tiempo dice la Biblia? 2 años. Noten este detalle interesante. La palabra de Dios dice que Saúl había reinado ya 1 año, había reinado 2 años, y en 2 años nunca había abierto su boca para alabar a Dios. Y usted me va a decir, pastor, ¿de dónde sacó eso? Vamos a leerlo. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 14 ahora, en el versículo 35 y 36. Y edificó Saúl un altar a Jehová. Ese altar fue el primero que edificó ¿quién? Saúl. Y de hecho, si usted lee los versículos anteriores, lo edificó porque el profeta de Dios dijo, oye Saúl, me parece que debemos sacrificar un altar al Señor. Porque Saúl tenía la mentalidad, hermanos y amigos, que no, yo voy a adorar al Señor cuando todos mis enemigos estén destruidos. Es más, yo voy a adorar al Señor cuando todo vaya de maravilla. Yo no voy a adorar al Señor en lo parcial, lo voy a adorar cuando Él me haya engrandecido. ¿Han visto ustedes, hermanos, hoy en día así? Que dicen, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos bíblicos reales en nuestra vida. Hay personas que dicen, ay pastor, yo voy a pagar el diezmo cuando Dios me dé un buen trabajo. ¿He escuchado ese concepto antes? Pero miren, cuando usted es fiel a Dios, te dé o no te dé, Dios te bendice en gran manera, porque Dios a veces nos da bendiciones parciales. Hay personas que han dicho, pastor, no, Dios cuando nos da todo nos lo da completo. Eso no es bíblico, hermano. Si usted mira la Biblia, en muchas ocasiones Dios nos da bendiciones parciales con el propósito de aumentar nuestra fe para que creamos en Él, para coger esa bendición parcial y completarla en un futuro basado en nuestra gratitud a Dios. ¿Están conmigo? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? No, o sea, amén, estuvo tan pobre. ¿Están conmigo? Amén. Ahora miren la actitud de Saúl. Yo quiero que ustedes noten esto porque esto es importante, hermano. Lo primero que vimos en la primera noche fue que Satanás nos adormece cuando se refiere a las cosas de Dios. Anoche vimos que nuestra actitud muchas veces determina las bendiciones que recibimos de Dios. Y hoy estamos viendo que si en lo poco o en lo mucho que Dios te ha dado, tú le bendices y glorificas su nombre, Él te va a dar en gran manera y te va a dar cosas maravillosas, porque Dios quiere que su pueblo le adore en lo mucho y en lo poco. De hecho, hay una nota muy maravillosa. Tal vez si usted dice esta noche, bueno pastor, yo no tengo realmente mucho, yo vivo en una chocita, en un trailecito, yo no tengo una mansión, yo no tengo un buen carro, de hecho el trabajo que tengo me maltrata, me pagan poco. ¿Usted cree que debo bendecir al Señor con esta miseria que tengo alrededor mío? Mi familia está en México o en Guatemala. ¿Cómo voy a bendecir al Señor si lo que estoy es frustrado? Querido, escucha, en lo poco o en lo mucho, en lo parcial de la vida, bendice al Señor. Amén. Hay una nota que a mí me encanta, está en Hijos e Hijas de Dios, página 2. Dice así: cada latido del corazón humano es un acto de misericordia y amor hacia cada uno de nosotros. Amén. El hecho de que tu corazón esté latiendo es un acto maravilloso que Dios tiene para ti y para mí en esta noche. Y alábale por eso, hermano. Cuando te levantes, no te levantes, ay, ahora tengo que trabajar, ya empezaste el día mal. Cuando te levantes y abres tus ojos, dile, gloria a Dios, Señor, porque me permite ver un nuevo día. Cuando vayas a la marquesina allí y encuentres la goma del carro ponchada, en vez de maldecir y decir que esto siempre me está pasando a mí,
Dile, gloria a Dios, porque no sé de lo que Dios me está librando en un futuro. Cuando te traten mal por serle fiel a Dios y te boten del trabajo, dice la palabra de Dios, agradece a Dios porque entras en el sufrimiento con Cristo. Y dice, si sufres con Cristo, tendrás recompensa con Cristo Jesús. Adórale en lo parcial. Pero miren este rey, qué testarudo era. Miren lo que dice la palabra de Dios. En versículo 6 empezamos a leer esta historia maravillosa que es interesante. Miren lo que dijo allí Jonatán. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven. Capítulo 14, primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6, estamos leyendo. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, pues Dios haga algo, pues quizás haga algo Jehová con nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con qué cosa. Noten la actitud del hijo de Saúl. Saúl estaba, de hecho la Biblia menciona que Saúl estaba recostado en un extremo de Israel, estaba recostado debajo de un árbol, durmiendo, descansando, y mientras él dormía, todo el ejército estaba esperando ahí por Saúl a ver, y la razón por qué Saúl estaba tan cansado, porque no tomaba tiempo para celebrar las victorias que Dios le había hecho, no se le tomaba el tiempo para edificar altar y glorificar al Señor, él quería que todo estuviese perfecto en su vida. Y Jonatán se cansó y dijo, mire, estoy cansado ya que mi papá esté allí todo tirado. ¡Vámonos! Porque quizás Dios con muchos o con pocos, para Él no hay diferencia, no puede dar victoria. Ven la actitud, mucho o poco, para Dios no hay diferencia y voy a bendecir su nombre. Miren ahora lo que pasa en el versículo 24. Miren la actitud del rey Saúl. Qué triste esta actitud. Pero los hombres de Israel fueron puestos, y estoy esquipeando la historia, estoy dándole lo esencial de esta historia. Ustedes pueden leer en el capítulo 14 toda la historia allí. Pero los hombres de Israel fueron puestos a apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no provoque, dice la palabra de Dios. No se me duerman, queridos. ¿Qué dice la Biblia? Que el pueblo no provoque cosas. En otras palabras, Saúl le dijo al pueblo, miren, si alguno de ustedes se atreve cuando destruyan a los enemigos, de comer un bocado de pan, voy a acabar con ustedes. Porque ¿cuál era la actitud? No, hasta que yo no derrote todo. La misma actitud de muchos cristianos hoy. No, hasta que el Señor no me bendiga como yo quiero. La misma actitud de muchas personas que dicen, ay no, si el Señor me da entonces. Noten esto ahora lo que pasó. Y todo el pueblo no había probado pan, dice la Biblia. Versículo 25 y 26 dice, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie de ¿qué dice la Biblia? Del campo. Ahora noten este incidente. El pueblo estaba hambriento de ir y pelear en la batalla. Saúl con la brillante idea de decir, no van a comer nada hasta que hayan derrotado todo. Y el pueblo ahora entra en ese lugar, en el campo, y cuando entra, ven en el suelo un panal de miel que se había caído. Entonces, versículo 26, entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía ¿qué cosa? El juramento. Pero miren ahora Jonatán. ¿Dónde estaba Jonatán? Jonatán no estaba allí esperándolo, porque Jonatán dijo, yo no voy a esperar
a mi padre, yo me voy a ir a pelear. De hecho, él se fue y peleó, y la Biblia dice que en un pedazo corto de tierra mató a más de 20 soldados con su escudero. Está allí en los siguientes versículos. Pero noten ahora la actitud de Jonatán. Miren esto lo que dice la Biblia. Entonces pues el pueblo, entró entonces el pueblo al bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en el panal de miel y llevó su mano a la boca, y fueron, dice la Biblia, aclarado ¿qué cosa? Fueron aclarados sus ojos. En otras palabras, se llenó de energía porque había comido algo. Pero miren lo que dice el versículo 28. Entonces habló pues el pueblo diciendo: tu padre ha hecho juramento solente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo, dice la Biblia, que estaba como desmayeciendo. Miren ahora la respuesta de Jonatán. Y rompiendo, respondió Jonatán: mi padre ha turbado ¿qué cosa? Mi padre está loco. En otras palabras, lo que dice, mi padre está loco. Ven ahora cómo ha sido aclarado mis ojos por haber gustado un poco de miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. ¿Ustedes ven la actitud de Jonatán comparada a la del padre? El padre dice: no, hasta que no venzamos los enemigos, hasta que la bendición no sea completa, aquí no pasa nada ni nadie come. La actitud de Jonatán era: no, Dios ha puesto bendiciones en el camino, panales de miel, comida, para que nosotros aprendamos a celebrar las victorias y las bendiciones, las pequeñas bendiciones que Dios nos ha dado. Y cuando tú lo haces, él dice, y el estrago hubiera sido mayor, o sea, hubieran podido vencer más al enemigo. Pero en vez de eso, miren lo que dice. Y respondió, versículo 29 dice: y respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Versículo 30 dice: cuanto más si el pueblo hubiese comido libremente. Y noten ahora lo que pasa en el versículo 40. Saúl se entera que su hijo había comido. De hecho, no se entera porque echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonatán. Y miren lo que dice el versículo 40. Dijo luego a todo Israel: vosotros estéis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos a otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz como bien te parezca. Versículo 41 dice: entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó ¿sobre quién? Jonatán y Saúl, y el pueblo quedó libre. Versículo 42 dice: y Saúl dijo: echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame qué has hecho. Y Jonatán lo declaró y dijo: puse mi vara, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Noten la pregunta que le hace: ¿he de morir porque comí un poquito? ¿He de morir porque quiero celebrar en lo parcial? Si los enemigos no están destruidos, pero ¿he de morir porque he comido un poco? Noten la respuesta de este padre insolente que no tenía un concepto claro. Miren la respuesta. Y Saúl respondió: así se haga. Ustedes entienden el concepto. Saúl le dijo: mátenlo. Oye, hay que ser de verdad duro para que si un hijo tuyo tiene hambre, venga el padre y le diga: porque comiste sin mi autorización, te voy a matar. ¿Sí o no? No tenga ahora. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grandeza y salvación en Israel? No sea así, vive Jehová,
que no ha de caer su cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir ¿a quién? A Jonatán. La actitud de Saúl era: yo solamente voy a adorar al Señor cuando todo esté completado. Y la actitud de muchas personas hoy en día que viven amargadas en la vida. ¿Han visto ustedes personas amargadas en la vida, hermano? Personas que usted le dice: hermano, ¿cómo está el día? Ay, deja que te cuente. Y lo único que tienen que decir es las cosas negativas de la vida. ¿Han ustedes visto eso? Pero ¿saben qué? A través de la vida, en los momentos difíciles o no, Dios pone panales de miel para que su pueblo se refresque y vea las bendiciones que a través de la vida Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. No esperes, querido, adorarle en la totalidad. Adórale en las cosas parciales de la vida. Noten ahora el otro ejemplo bíblico que quiero ponerle brevemente. Y este se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, versículos 16 al 18. El pueblo de Israel estaba en el desierto, dice la palabra de Dios, y estaba sediento sin agua. Escuchen bien, sediento sin agua. Y la palabra de Dios dice que el pueblo clamó a Moisés y le dijo: danos de beber, no hay agua para tomar. Y Moisés fue donde estaba Dios y le dice: Señor, el pueblo clama por agua, ¿qué hago? Y Dios le da una instrucción específica a Moisés. Le dice: ve en medio de una montaña de arena. Imagínense ustedes en el desierto que lo único que hay arena. Y le dijo: cava un hueco. Pero no fue el cavar el hueco lo que más me impresionó. Lo que me impresiona de esta historia es que mientras cavaban el hueco, inclusive Moisés, el patriarca, también empezó a ayudar a cavar el hueco. Empezaron a cantarle himnos al Señor. Empezaron a adorarle en lo parcial. Tal vez yo hubiera adorado al Señor si hubiera habido agua, pero no había agua. El Señor le dio un montón de arena y le dijo: cava en la arena. Y el pueblo, yo me imagino que algunos tal vez dirían: bueno, si ahí no hay agua, ¿qué voy a estar yo cantando al Señor si no hay nada ahí todavía? Pero la palabra de Dios dice que el pueblo, los ancianos y todo Israel se aproximó al lugar que Dios había señalado y empezaron a cavar allí en la arena. Y mientras cavaban, cantaban y alababan el nombre de Dios. Escucha bien lo que te quiero decir en esta noche. Tal vez Dios te ha dado a ti un desierto con arena en tu propia vida. Y tal vez es una bendición parcial. Y tal vez tú no lo entiendas. Pero Dios te está diciendo en esta noche: no te estés quejando. Adórame por lo que no tienes. Adórame en lo parcial. Cava y canta, alábame. Es lo mismo que hizo allí Job. Cuando perdió todo, Job le dice allí a su esposa: ¿crees que voy a maldecir a Dios? Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. Y adoró a Dios en lo parcial, hermano. Había perdido la casa, había perdido los hijos, había perdido todas las riquezas, pero dijo: el nombre de Dios no va a ser pisoteado, el nombre de Dios va a ser levantado, porque yo he aprendido a adorar a Dios en lo parcial. Desnudo vine y desnudo me voy. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando empezó a adorar el nombre de Dios, Dios restauró todas las bendiciones devueltas en su vida. Y cuando el pueblo de Dios empezó allí a cavar en aquel pozo y empezaron a cantar: agua, sala agua, bendito sea el nombre de Dios. Y mientras cavaban, el agua, dice la palabra de Dios, se hizo fuente de agua, y todo Israel gozó de agua fresca, porque aprendieron a ser dadivosos, aprendieron a bendecir el nombre de Dios en las cosas parciales de la vida. Hace algún tiempito atrás, de hecho, ese tema fue hecho específicamente basado en una
muchacha de la iglesia. Mi primera iglesia que pastoreé solo, pastor. Llegué a la iglesia, y en la iglesia que empecé a pastorear, había una muchacha que un día se me acercó y me dijo, pastor, qué lindos están sus niños. Mis niños eran pequeños, tenía solamente aquel y aquel, bien chiquitica. Y ella tenía adoración con los niños, de hecho ella era la maestra del departamento de los niños. Y siempre tenía locura con mis niños. Cada vez que llegamos a la iglesia ella venía y cargaba a mis niños. Y yo y mi esposa hasta un día nos preocupamos un poco porque digo, esta muchacha es tan rara. Porque ustedes saben que a veces tú te apegas a los niños y tienes cariño con los niños, pero ella era obsesiva con los niños de la iglesia, especialmente con mis niños. Una muchacha muy linda. Y un día conversando allí con ella, entre mi esposa y yo, le preguntamos, ¿por qué ustedes no tienen niños? Llevaban varios años de casados. Me dice, pastor, yo he tratado muchas veces de tener niños. He experimentado de todo, pero no he podido. Y allí la animamos entre mi esposa y yo, le digo, mira, pero hoy en día la tecnología está bien avanzada. Ella reunió un poquito de dinero, le dije, mira, reúne un poco de dinero y vamos al doctor, hay especialistas en Atlanta. Y recuerdo que mi esposa y yo salimos y la llevamos a Atlanta. Y llegamos allí a Atlanta, estábamos en el salón allí esperando mientras la atendían, la revisaban. Cuando de repente ella sale con lágrimas en sus ojos y me dice, pastor, resulta ser que me dieron la mala noticia de que soy estéril, pastor. Tenía un problema con sus ovarios y prácticamente el doctor le dijo, descarta la idea de que algún día vas a tener hijos. Regresamos y recuerdo que en el camino yo venía orando, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Están conmigo? Y las madres que tienen hijos, esa bendición de tener un hijo, a veces uno la toma y los niños fastidian un poco y a veces molestan y a veces te llevan hasta aquí. Pero créanme, hermanos, hay personas que quisieran tener niños que no pueden tener niños. Y yo recuerdo que en el camino para la casa, era un silencio, 2 horas de camino para la casa, 2 horas y media, sin hablar una sola palabra. Y yo y mi esposa empezamos a orarle al Señor, Señor, ¿cómo es posible que tú nos has bendecido, tú bendices a algunos y a otros no? Y recuerdo que llegamos a la casa, la dejamos en la casa, empezamos a orar por ella. Y el siguiente sábado, algo extraordinario pasó. Cuando se cuentan los diezmos y las ofrendas en la iglesia, la tesorera al final del culto me dice, pastor, quiero que se quede conmigo, quiero que vea algo que hoy nos entregaron en la tesorería de la iglesia. Y cuando estamos allí, que al final del culto, ella me enseña el sobrecito de diezmo de esta muchacha que habíamos llevado a Atlanta. Su nombre es Erlinda. De hecho, ella a mí me dio permiso para contar la historia, porque es un testimonio vivo. Y en el papelito allí de los diezmos y las ofrendas, escribió abajo, hay rengloncitos para tú escribir lo que tú quieres, y ella escribió lo siguiente. Puso $2,000 de ofrenda. Ella y el esposo, $2,000 de ofrenda. Y puso, de agradecimiento al Señor por ser estéril. Ella me enseñó eso. Dije, wow. Le dije, Linda, siguiente sábado le dije, Linda, yo sé que eres estéril, yo sé que los médicos han dicho que no vas a poder quedar embarazada, pero yo quisiera, si tú me lo permites, ungirte y contarle al Señor. Y ella me dijo, pastor, yo estaba triste, pero he aprendido a adorar a Dios en lo parcial. Yo sé
yo sé que no voy a poder tener hijos, pero Dios me ha bendecido con una clase de niños que ellos son mis hijos para mí. Y empezó a adorar a Dios en lo parcial. Y es más, me dijo algo que nunca había leído en la Biblia. Me dijo, pastor, lo que me ha animado a serle fiel a Dios y adorarle en lo parcial es lo que dice Isaías. Yo quiero llevarlo a Isaías, a la lectura que esta muchacha me leyó a mí. Isaías. En el libro de Isaías, tengo aquí. Isaías 55, creo que es eso. Vamos a verlo. Isaías 55. Isaías 54, perdón. Versículo 1. Este versículo ella lo leyó en su casa en desesperación al Señor, pidiéndole al Señor una respuesta. Y ahí fue donde aprendió ella a adorar al Señor en lo parcial. Noten lo que dice este versículo, Isaías 54, versículo 1. Regocíjate, oh estéril. ¿Qué dice la Biblia? Regocíjate. No dice tú amárgate ahora porque mira, quéjate al Señor, no le adores más, no vayas más a la iglesia. El Señor es injusto. Muchas personas harían esto. Pero ella leyó que en lo parcial, sí, Dios le había dado vida, pero sus ovarios estaban cortados, no podía tener hijos. Y ella dijo, no importa, Dios da y Dios quita, alabado sea el nombre de Dios. Y dijo, voy a adorar al Señor en lo parcial. Y leyó ese versículo que dice, regocíjate, oh estéril, la que no da luz, levanta canción al Señor. Amén. Me dijo, pastor, esos $2,000 que yo di, los di de agradecimiento al Señor. Para no hacerle la historia larga, 6 meses más tarde, un día estamos allí en Potluck en la iglesia. En Linda se sirve la comida y la comida le dio asco. Inmediatamente fue algo, yo me emociono porque eso fue algo real, hermano. Inmediatamente las damas de la iglesia la rodearon porque todo el mundo estaba orando por ella. Le dejamos saber a la iglesia su acto de fe. Y ayer Linda le dio un poco de asco, resulta ser que fue al médico. Y cuando llegó al médico, el médico le dijo, ha pasado un milagro, yo no sé qué ha pasado contigo, pero estás embarazada. Gloria a Dios. Pero allí no terminó todo. Linda llegó el día del parto. El niño nació con el cerebro muerto. Toda la iglesia quedó fríamente en shock, porque no podíamos entender, si ya Dios hizo el milagro, ¿por qué no se lo regaló? Les recuerdo las palabras de esa mujer, porque la Biblia dice que no todo la Biblia dice que llueve sobre el justo y llueve sobre el impío, y las bendiciones caen sobre el impío y sobre el justo, pero también las cosas negativas caen sobre ambos. Linda perdió su bebé. Pero en el funeral pidió hablar. Y dijo la siguiente frase, nunca se me va a olvidar. Este sermón fue dedicado a ella. Alabo el nombre de Dios, porque me permitió gozar de mi bebé por unos minutos. Amén. Pablo dice,
a los que Dios ama, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Y no entendemos, hay bendiciones en nuestras vidas que son por corto tiempo. Es más, la Biblia dice, hoy somos y mañana dejamos de ser. Pero el llamado de Dios no es serle fiel a Él cuando Él nos da. El llamado de Dios para cada uno de nosotros es serle fiel a Él en las cosas parciales. Y yo quiero invitarte en esta noche para que, yo no sé qué hay en tu vida, qué bendiciones tú le has pedido al Señor y todavía no te la ha dado. Cualquiera que sea. No le digas al Señor, yo te voy a adorar cuando me la des, Señor. Dile, Señor, yo te voy a adorar en lo parcial, en lo poco que tengo. Tal vez no tengas un carro del año por el carrito viejito que tienes. Adórale por ese carro. Tal vez no tengas una casa lujosa, vivas en un trailer cayéndose a pedazos, pero adórale. El Señor es maravilloso, hermanos, y Él a veces te permite tener cosas parciales para bendecirte con cosas eternas en la vida cristiana. De hecho, Dios trabaja así. Y con esto quiero terminar. Nuestro Dios trabaja así. ¿Sabían ustedes que Dios se adora a Él mismo en lo parcial? Y ustedes me van a decir, pastor, ¿dónde está eso? ¿Sabían ustedes que en el primer libro, en el Génesis, en el primer capítulo, Dios se adora a Él mismo en lo parcial? Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y qué cosa. Y dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía. En otras palabras, era un desastre. Y un Dios maravilloso llega y dice, sea la luz en el primer día. ¿Se acuerdan eso? Y la Biblia dice, y fue la luz. Pero noten el detalle que dice la palabra de Dios, dice, y Dios vio que la luz era buena. En otras palabras, Dios mismo dijo, wow, me deleito en lo parcial. El mundo todavía no tenía criaturas, pero había creado la luz y dijo, es bueno. En el segundo día, dice la palabra de Dios, que hizo el mar. Perdón, el segundo día separó la expansión, las aguas, y creó los cielos. Y si ustedes leen allí, repetidamente después de eso dijo, y es bueno. Él mismo se adoró, dijo, me voy a adorar en lo parcial, me voy a adorar porque hay un cielo, no está lleno de animal, no está lleno de aves todavía, pero me voy a adorar en lo parcial, dijo, es bueno. Y así mismo pasó el tercer día, dijo, es bueno. El quinto día hizo los grandes monstruos marinos, los peces, dijo, es bueno. El sexto día son los animales de la tierra y creó todas las cosas maravillosas que hoy gozamos de la naturaleza y dijo, es bueno. Y cuando creó el séptimo día, dijo, es bueno y bueno en gran manera. ¿Qué bendición tienes, pequeña? ¿Tienes harina y frijolitos nada más en tu casa porque el trabajo está escaso? Dile, Señor, es bueno. Alabo tu nombre porque eres bueno. Porque suples mis necesidades. Andas en una bicicleta porque no puedes tener un carro todavía para ir al trabajo. Dile, Señor, gracias por la bicicleta, es buena. Cada bendición parcial que Dios provee en tu vida, dile, es buena. Y un día Dios va a abrir las puertas de los cielos. Y aquellos que fueron fieles en lo poco, le va a poner en lo mucho.
gozosos de alabar al Señor. David decía, entrar por sus puertas con acción de gracia. Bendecid su nombre. David dijo, mi alma te adora, todo mi ser adora tu santo nombre. En lo poco y en lo mucho. Porque Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Yo te pregunto, ¿hay alguien en esta noche que quiere ponerse de pie y decirle, Señor, ayúdame a ser una persona agradecida a ti por lo que tengo, por las cosas parciales? ¿Hay alguien que quiere decirle, Señor, tuve bendiciones parciales en mi vida, pero te alabo por haberlas tenido? Te doy gracias, Señor, porque lo poco que tengo, todo es tuyo. Te alabo. ¿Hay alguien que quiere decirle eso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Oramos en esta noche, querido Padre que estás en los cielos. Gracias te damos por las bendiciones que trae a nuestra vida. Algunas bendiciones nos las das completas. Alabado sea tu nombre por la bendición de la salvación, que nos las diste completas, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias te damos por esa bendición completa. Gracias te damos por la bendición de la vida, que a veces es parcial. Gracias te damos por la bendición del carro que nos permite tener, que puede ser que se nos rompa mañana. Gracias te damos por las pocas cosas que tenemos en nuestra vida, porque todo lo recibido viene de ti. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a venir cada día gozoso a tu casa de oración. Ayúdanos a cantar con júbilo, a alabar tu nombre como tú te lo mereces, porque todo lo que somos y lo que tenemos y lo que seremos es porque nuestro Padre Celestial nos ama. Oh Señor, esperamos la mañana gloriosa, cuando algunas de esas bendiciones parciales que fueron tomadas de nosotros serán restauradas a nosotros. Bendecimos tu nombre por eso. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por la bendición linda de tu sábado. Mañana, Señor, tráenos con bien, para aprender una vez más de tu palabra y seguir adorándote en espíritu y en verdad. Porque todas estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendiga. Muy bien, damos muchas gracias al pastor por este mensaje tan maravilloso que nos ha traído esta noche. Hemos quedado bendecidos por ese mensaje que él trajo, que viene directo del Señor para nosotros. Muy bien, con esto quedamos despedidos. Solo para recordarles, mañana nuestra programación va a cambiar un poquito. Vamos a entrar directamente